Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con una idea. Bueno, una idea central sacada de nuestro material de referencia. La noción de que vivimos tiempos que han traicionado, por así decirlo, las visiones de 4 pensadores clave: Descartes, Hobbes, Gandhi y Thoreau. Suena potente. Sí, ¿verdad? Partimos de unos extractos de un texto, 4 sueños traicionados. Y la idea es explorar a fondo qué dice ese material, cómo analiza esa supuesta traición a los pilares que propusieron para la medicina, la política basada en la razón, la paz, nuestra relación con la naturaleza. Vamos a desgranarlo un poco. Perfecto. O sea que vamos a mirar esas 4 áreas: salud, razón política, paz y ecología, pero siempre a través del cristal de este texto, de su crítica. Exacto. Lo que me parece fascinante de entrada es cómo el texto conecta estas ideas, que a primera vista parecen bastante distintas, ¿no? Con ese hilo conductor de la traición a ideales fundacionales. Pues empecemos por el principio, por Descartes. El material nos recuerda su ambición, casi una obsesión vital, ¿no? Lo dice en el discurso del método. Quería dedicar su vida a investigar en medicina para erradicar las enfermedades y alargar la vida. Una medicina para curar, básicamente. Sí, una visión muy optimista, centrada en el bienestar humano, en la salud como bien supremo. Pero claro, el análisis que estamos leyendo choca bastante con esa aspiración si mira el presente. Describe un panorama donde la industria farmacéutica opera principalmente bajo lo que llama un modelo biomédico. Un modelo biomédico. ¿Y qué quiere decir con eso exactamente, según esta lectura? Pues se refiere a un enfoque que pone el acento sobre todo en lo biológico, en lo físico de la enfermedad. Trata síntomas concretos, a menudo. Y el que esto argumenta que, vale, ha logrado avances enormes, eso es innegable, Claro. pero que este modelo tiende a priorizar la gestión de la cronicidad, es decir, mantener las enfermedades a raya a largo plazo, más que buscar la cura definitiva, la erradicación que soñaba Descartes. ¿Y aporta algún dato el texto para sostener eso? Sí. Menciona una cifra de la OMS que, la verdad, da que pensar. Las enfermedades crónicas son la causa de cerca del 70% de las muertes en el mundo. ¿El 70%? Sí. Entonces, desde la perspectiva de este análisis, el foco se ha movido. Del ideal cartesiano de curar la dolencia a una gestión muy prolongada de los síntomas. Que imagino tendrá sus consecuencias económicas, ¿no? Exacto, ahí vas. El texto plantea que esto convierte la salud en un mercado, a veces con características de oligopolio, donde el paciente puede acabar siendo un consumidor, digamos, recurrente, cautivo. Ya veo. Y así, la ética original de Descartes, la de la salud como el bien más alto, quedaría, según esta visión, subordinada a la lógica de la rentabilidad. Hay una tensión muy clara entre ese sueño de curación y el sistema económico que describe. Interesante. Una tensión entre el ideal y el sistema, casi como un patrón. Y esta misma idea de ideal traicionado, ¿cómo la aplica el texto a Thomas Hobbes y la política? Yo conozco lo del Leviatán, el Estado fuerte para mantener el orden, pero ¿Dios? Según este material, Dios juega un papel ahí que no me esperaba. Sí, ese es un punto que el texto resalta mucho. Y es fascinante. Argumenta que la defensa de Hobbes de un Estado racional y fuerte no flotaba en el aire, sino que se apoyaba en una idea muy concreta de Dios. Ah, ¿sí? Sí, un Dios al que se podía llegar por la razón natural, ¿sabes? No por revelación divina. De hecho, el texto da un dato curioso. Hobbes menciona a Dios más de 400 veces en su obra. ¡Ostras! Más de 400 veces. Eso sí que rompe un poco la imagen típica de Hobbes, ¿eh? Totalmente. Y, ¿por qué era tan importante ese Dios racional para Hobbes, según esta interpretación? Era clave. Piensa en su época. Guerras de religión devastadoras por toda Europa. Pues bien, este Dios de la razón actuaba como el garante último del orden, tanto cósmico como social. Su función era, digamos, neutralizar el fanatismo religioso. ¿Cómo? Subordinando la Iglesia, la autoridad eclesiástica, al poder civil, al Estado. Era la base para construir un orden político racional y, sobre todo, pacífico. Entiendo. Un intento de poner la razón por encima de las disputas teológicas para lograr la paz social. Vale. ¿Y cuál sería entonces la traición actual a esa idea, según el análisis que manejamos? El texto habla de una doble traición, de hecho. Por un lado, apunta a lo que llama un ateísmo práctico muy extendido en la esfera pública.
O sea, la razón de Hobbes, esa que buscaba un orden estable basado en principios racionales, se habría como degradado ¿Degradado a qué? a una mera razón técnica, instrumental, una razón al servicio de un sistema que el texto denomina tecnocapitalismo. Para un momento. Tecnocapitalismo. Eso suena a algo más que capitalismo con ordenadores, ¿no? ¿Qué entiende el texto por eso? Sí, va más allá. Lo describe como un sistema muy complejo, donde la tecnología más avanzada y los intereses financieros globales están súper entrelazados. Crean una red de poder que a menudo opera por encima o al margen del control de los estados-nación que conocíamos. Una red difusa. Exacto, una red con sus propias lógicas, que no siempre buscan el bien común que, en teoría, perseguía el Leviatán de Hobbes. Entendido. Una especie de nuevo poder más abstracto. ¿Y la segunda parte de esa doble traición que mencionabas? Pues paradójicamente, a la vez que esa supuesta decadencia de la razón pública, vemos un resurgimiento muy fuerte de fundamentalismos religiosos muy combativos. Justo lo que Hobbes quería evitar. Exacto. Justo el tipo de conflicto que su sistema quería contener. Y el texto llega a sugerir algo bastante fuerte. Que este nuevo Leviatán tecnocapitalista, lejos de buscar la paz como Hobbes, a veces incluso, saca tajada del conflicto, de la polarización. Monetiza el conflicto. Sí, erosionando así las bases del contrato social. Vamos, que deja una pregunta en el aire bastante seria sobre qué sostiene nuestro orden social actual, si es que lo sostiene algo sólido. Es una visión bastante pesimista del legado de Hobbes. Y bueno, de la paz fallida nos vamos directos a Andy. Su idea de ahimsa, la no violencia, es quizá más conocida, pero el texto dice que es más que ser pacifista y ya está, ¿no? Sí, totalmente. El texto lo recuerda como una fuerza activa, una fuerza ética y política. La satyagraha, la fuerza de la verdad. No era solo evitar la guerra pasivamente, era una llamada a elevar la conciencia moral, la conciencia espiritual de todos, para transformar los conflictos de raíz. Un ideal muy, muy alto. Y me imagino que el contraste con la realidad que pinta el texto es, pues, brutal. Pues sí, muy marcado. El análisis describe una escalada de conflictos a nivel mundial, una militarización que no para. A veces silenciosa, casi normalizada, pero ahí está. Da ejemplos concretos, supongo. Sí, cita por ejemplo las cifras récord de gasto militar global. Son una prueba, según el texto, de que la lógica que sigue mandando en las relaciones internacionales es la de la disuasión, la del cálculo de poder puro y duro, los intereses estratégicos, por encima de la diplomacia real o la compasión. Pero para Gandhi la paz no era solo que no hubiera tiros, ¿verdad? El texto mencionaba algo de la justicia social. Ese es un punto clave, fundamental, que el material recalca mucho. Para Gandhi, la paz auténtica, la que dura, necesitaba sí o sí de la justicia social. Era un prerequisito. Claro. Y el argumento que leemos es que esa justicia sigue siendo la gran asignatura pendiente en el mundo. Se sigue aplazando por intereses económicos, estratégicos, por una desigualdad que clama al cielo. Y en ese panorama, pues la ahimsa de Gandhi parece, desde esta óptica, una utopía. Muy lejana, casi inalcanzable. Entiendo. La conexión que establece el texto es esa. Si no atacas la injusticia estructural, la paz duradera es un espejismo. Lo que nos deja con el cuarto pensador, Thoreau, y su vínculo con la naturaleza. Walden, claro, es la referencia inmediata. Esa vida sencilla, en armonía con el bosque. Sí, pero el texto insiste en que no era una simple escapada romántica al campo, ¿eh? Era un manifiesto. Un manifiesto muy práctico contra el materialismo y contra una forma de ver el mundo que ya empezaba a imponerse, la naturaleza como un simple almacén de recursos para explotar. Y él proponía otra cosa. Claro, proponía una relación diferente, basada en el respeto, en la observación atenta, en una cierta autosuficiencia moral, frente a la presión por consumir más y más. Y la traición aquí, bueno, es que casi no hace falta ni explicarla, ¿verdad? Es bastante obvia hoy en día. Tristemente, sí. El análisis es muy directo aquí. Se apoya en informes científicos duros. Menciona el GEO6 de la OMO, por ejemplo, que alertan de una destrucción de los ecosistemas sistemática, continua y con riesgos muy serios de ser irreversible. ¿Da ejemplos, me imagino? Sí, los que todos tenemos en mente. La pérdida brutal de biodiversidad, la invasión de plásticos hasta en la sopa, literalmente, la crisis climática. El texto hablaba de un modelo de crecimiento ilimitado. Exacto.
Argumenta que hemos abrazado un modelo económico que busca crecer sin fin en un planeta que sí tiene límites. Y para eso trata a la biosfera, que es nuestro soporte vital, como si fuera una externalidad negativa. ¿Una externalidad negativa? ¿Qué es eso en cristiano? Es un término de economía, sí. Se refiere a un coste o un daño que genera una actividad económica, pero que no paga quien la realiza, sino que lo paga la sociedad en general, o las generaciones futuras, o el medio ambiente. Ah, vale. Por ejemplo, la contaminación de un río. El coste de limpiarlo o el daño a la salud lo sufrimos todos, pero no siempre está incluido en el precio del producto que se fabricó contaminando. Es como si el daño al planeta saliera gratis para el sistema que lo causa. Entendido. Y la conclusión del análisis es demoledora. La ética de Thoreau, esa conexión respetuosa, esa valoración de la naturaleza por sí misma, ha sido arrollada por una cultura de acumular y consumir sin parar. Hemos invertido totalmente sus prioridades, según esta lectura. Vale. Hemos repasado las 4 figuras y cómo este texto argumenta que sus ideales centrales han sido traicionados. La salud de Descartes, la razón de Hobbes, la paz de Gandhi, la naturaleza de Thoreau. Pero el texto parece sugerir que hay algo más, ¿no? Algo que conecta todas estas traiciones. Mencionaste algo de la soberanía antes. Sí, ese es el hilo conductor que propone al final. Argumenta que estos 4 pensadores, cada uno a su manera, defendían la soberanía del ser humano sobre aspectos esenciales de la vida. ¿Cómo cuáles? Pues mira, Descartes, la soberanía sobre la salud del propio cuerpo, la búsqueda de la cura. Hobbes, la soberanía de la razón colectiva para garantizar la seguridad y el orden. Gandhi, la soberanía de los pueblos para resolver sus conflictos sin matarse. Y Thoreau, la soberanía del individuo frente al consumismo desmedido y en conexión directa con la naturaleza. Entiendo. Entonces, la traición moderna, según este punto de vista, sería que hemos perdido esas soberanías. ¿Y a quién o a qué se las hemos cedido? Pues a lo que el texto llama sistemas de poder impersonales. Ahí mete al mercado farmacéutico globalizado, a esa red tecnocapitalista que mencionamos, al complejo militar industrial, al modelo de crecimiento económico por encima de todo. Sistemas que funcionan con lógicas propias, a menudo poco transparentes, que se retroalimentan y que escapan en gran medida a un control democrático real o incluso individual. Vale, perdemos el control. Y el texto va incluso un paso más allá, ¿verdad? Intenta explicar por qué hemos cedido ese control. ¿Por qué caemos en esto? Creo que mencionaban un mecanismo psicológico. La adaptación hedónica era. Exactamente. Ese es el concepto que usa para intentar dar una explicación al motor que hay detrás de esta tendencia general. Toma prestada la idea de la paradoja de la adaptación hedónica, de la psicología. La adaptación hedónica. ¿Cómo funciona eso y cómo lo aplica el texto a todo esto? Bueno, la adaptación hedónica, en pocas palabras, es nuestra tendencia como humanos a acostumbrarnos muy rápido a las cosas buenas y también a las malas, volviendo siempre a un nivel de felicidad más o menos estable. Un aumento de sueldo te alegra mucho al principio, pero te acostumbras. Un coche nuevo, igual. Ya. Pues el texto describe el sistema económico dominante como una especie de gigantesca máquina de refuerzo intermitente, como las que se usan en los laboratorios con animales, ¿sabes? Funciona con recompensas que llegan de forma variable y eso nos mantiene enganchados. ¿Enganchados? ¿En qué sentido? ¿Como una adicción? Pues sí, hace un paralelismo con la adicción, pero a nivel social. Argumenta que este sistema promueve constantemente el deseo, el querer más, wanting, la necesidad del siguiente estímulo, mucho más que la satisfacción o el disfrute real y duradero, el gustar, liking. O sea que nunca estamos satisfechos del todo. Exacto. Como la recompensa, ya sea el último móvil, la noticia más polarizante, incluso el fármaco que alivia un síntoma, pierde su efecto placentero rápido por esa adaptación hedónica. Necesitamos la siguiente dosis, la siguiente novedad para sentir algo. Y eso nos mantiene en una rueda. En una rueda de hámster, sí. Nos mantiene persiguiendo algo que, en el fondo, nunca nos llena del todo. Y la consecuencia brutal, según esta visión, es que para alimentar este ciclo insaciable, estamos quemando la casa. Estamos destruyendo las bases de nuestra propia supervivencia. ¿Cómo? Pues eso, la salud, convirtiéndola en negocio, la paz social, sacando tajada del conflicto, la biosfera, agotándola como si fuera infinita. Es una tesis fuerte, ¿eh? Un mecanismo psicológico individual, la adaptación hedónica, que amplificado a escala social por el sistema, estaría minando los pilares que Descartes, Hobbes, Gandhi y Thoreau consideraban esenciales. Buf, sí que hemos tocado temas densos. Recapitulando rápido.
Hemos visto cómo este material fuente analiza esa supuesta traición a los ideales de Descartes, salud y cura, Hobbes, razón y orden político, Gandhi, paz con justicia y Thoreau, naturaleza y sencillez. Ujú. Y cómo conecta toda esa deriva a una pérdida de soberanía, impulsada por un mecanismo psicológico, esa adaptación hedónica, que el sistema actual parece fomentar sin parar. Y la conclusión del texto es clave porque insiste en que no podemos ver estos 4 problemas por separado. Están profundamente ligados. Lo dice casi como si fuera una fórmula interdependiente. A ver, Dice algo así como, no puede haber salud real, el sueño de Descartes, si el planeta está enfermo, la advertencia de Thoreau. tiene lógica. No puede haber paz duradera, el ideal de Gandhi, si la sociedad es estructuralmente injusta o se mueve por impulsos irracionales, el temor de Hobbes. Bien, No puede haber sostenibilidad ecológica, la visión de Thoreau, si no hay justicia social, la condición de Gandhi. entiendo la conexión. Y para cerrar el círculo, nada de esto es posible si la ciencia y la tecnología no están al servicio de la vida, del bienestar real, que era en el fondo el sueño original de Descartes. Visto así, todo encaja. Por eso, según esta perspectiva, reconciliarnos con esos ideales no es mirar al pasado con nostalgia, es una condición necesaria para tener un futuro. Bueno, un futuro viable. Y para acabar, el texto nos deja con una pregunta ahí flotando, una reflexión abierta para quien nos escucha. No pregunta solo si podemos romper este ciclo de traición que ha descrito, va un poco más allá, de hecho. ¿Qué pregunta exactamente? Pregunta si todavía tenemos la capacidad colectiva, como sociedad, para siquiera reconocer esta interconexión tan profunda entre la salud, la razón, la paz y la naturaleza. La pregunta final ¿es reversible esta deriva? Sobre todo si, como advierte el propio texto, el tiempo para cambiar de rumbo, pues quizás se nos esté acabando. Una pregunta incómoda pero necesaria. Sin duda. Una reflexión para seguir dándole vueltas. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy.